Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, que además es el último del ciclo que hemos venido haciendo durante todo este año con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, y en el que hemos venido tocando pues distintos temas desde el punto de vista de la organización incluso del trabajo, la relación entre pares, ¿cómo se dice?, el acoso, el mobbing, etcétera, y siempre con la perspectiva final de fondo, esa capa final de fondo de los riesgos psicosociales. Hoy tocamos un tema que sé que en una hora nos va a dar para hablar lo poquito que vamos a poder hablar y que tiene muchísimas derivadas, relación entre absentismo y productividad. Y tenemos a tres personas pues que ¿qué os voy a decir? Si es que las conocéis, tienen un conocimiento exhaustivo de la relación entre ambas, del impacto que tienen después, pues no solo en la cuenta de resultados de las compañías, sino también en la propia cultura del trabajo dentro de ellas. Y paso a presentároslos para iniciar el diálogo rápidamente. Por parte del instituto, bueno, pues como siempre nos acompaña Jorge López de Ávila, del Departamento de Intervención Psicosocial, que siempre me equivoco, ¿verdad? Y digo intermediación, Jorge, es intervención psicosocial. No, intermediación, pero bien. Intermediación, pues lo he dicho al revés. Lo siento, es que no hay manera. Tenemos también a Ricardo Alfaro, su director general de Asepello. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Maite, Y encantado. a Luis Méndez, director de Relaciones Laborales de CEIM. Bienvenido también, Luis. Gracias a los tres por el tiempo que nos vais a dedicar, que bueno, pues sé que es muy justito. Y vamos al tajo. Primera pregunta. Utilizamos muchas veces los conceptos de absentismo, ausentismo, presentismo, etcétera, como si a veces los límites fueran un poco imprecisos. Hoy en día, ¿qué se entiende por absentismo? ¿Qué se entiende por ausentismo? Ricardo, que te veo ahí ya con ganas de decir, yo de esto sé mucho. Bueno, no sé si sé mucho, pero sé que tenemos pues algunas dudas, y estas dudas ya hace mucho tiempo, ¿no? Porque cuando le preguntas, incluso cuando nosotros hicimos alguna encuesta preguntándole a la gente, a las empresas, qué entendían ellos por absentismo, lo curioso es que no todas entienden lo mismo. Claro. Porque dentro del concepto de absentismo, vamos a llamarle así, pues tenemos por un lado lo que es el absentismo justificado y el injustificado. Hay algunas empresas, y bueno, y así, además de empresas, lo preguntas en agentes sociales, sindicatos, etcétera, pues el lío es todavía más mayúsculo, ¿no? Entonces, tenemos diferencia entre absentismo justificado y no justificado. Dentro de estas, también hay otra que cada vez nos preocupa más, y sobre todo Jorge, que está aquí, que está entre el absentismo presencial y el emocional. Esto también hay mucho que hablar, ¿eh? Aquellos que están pero no están. Sí. Estos, sobre todo los departamentos de recursos humanos, casi le preocupan más que los otros. Por otro lado, dentro de lo que sea justificado o no justificado, pero aquí nos tendríamos que poner de acuerdo previamente, tenemos básicamente aquellas causas de absentismo que dependen de causas derivadas de la salud, vamos a hablar, salud en términos generales, de causas que no dependen de la salud, ¿no? Y que pueden ser justificados o no justificados, cualquiera de las dos. Dentro de lo que son las causas derivadas de temas de salud, pues tenemos temas pues, de accidente de trabajo, que la siniestralidad laboral y todas las consecuencias de la siniestralidad, esto lo tenemos muy asumido. Tenemos todo lo que son enfermedades comunes y accidentes no laborales, que los diferenciamos de los laborales por el tema regulatorio y por lo que ya conocéis. Y luego tenemos algunos derivados, como pueden ser los subsidios de riesgos de embarazo y lactancia, que es un mix, ¿no? Por el otro lado, tenemos todo el mundo de las licencias y los permisos, que es la parte no laboral, ¿no? Normalmente permisos y licencias legales o normativas o de convenio colectivo, vamos a llamarle así. Y por otro lado, en contraposición a esto, tenemos las ausencias no autorizadas. No voy a decir no justificadas, voy a decir no autorizadas, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que ese es el yin y el yang de lo que serían la causa no laboral. Tenemos una derivada que son otro tipo de ausencias derivadas de conflictos laborales fundamentalmente, y aquí tendríamos todas las horas perdidas por huelgas, etcétera, que es legal, pero que también puede ser causa de absentismo. Con lo cual, pues, ya sé que no se ha aclarado nada, pero la idea un poco es decir, tenemos que ver si el término absentismo, cuando nos referimos a él, está englobando causas justificadas o no justificadas, y
justificadas o solo no justificadas, y en todo caso también si estamos hablando de absentismo por causas de salud, por causas, digamos, ajenas o, digamos, derivadas de procesos no de salud, ¿no? Eso es lo que os puedo decir, Maite, un poco resumiendo el lío este que es un problema, porque ya os digo que cuando preguntamos a las empresas, ni las mismas empresas, en la inmensa mayoría de los casos, digamos, controlan o gestionan el absentismo en base a los mismos parámetros, ¿no? Al mismo concepto. Claro, pues es que de ahí, de esa confusión, se deriva otra, no sé si mayor, pero sí muy importante, y es cómo se mide el absentismo y las cifras que hay, o las cifras oficiales que se manejan, y cuáles podrían ser las reales, qué conceptos se meten en ese absentismo. Porque tú, por ejemplo, has comentado el tema del embarazo y lactancia, que es muy debatido si tiene que ser considerado absentismo o no. Ahí, Jorge, quizá quieras intervenir tú o Luis directamente, como queráis. Pues mira, voy a aprovechar la invitación. Yo me remontaría primero a las palabras de Ricardo. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo, para lo que diga Luis, estoy absolutamente de acuerdo que hay una confusión en el uso del término y que esa confusión, pues efectivamente, la definición que hagamos nos va a llevar a las categorías, y es uno de los problemas que tenemos, que dentro de la gran definición, pues estamos incluyendo la propia categoría, con lo cual nos liamos. Y efectivamente de ahí va a salir el problema de la métrica. No estamos de acuerdo, pero previamente, y volviendo como lo que comentaba Ricardo, no tenemos efectivamente una definición legal, que por otra parte yo considero que no es necesaria, y sí tenemos conceptos, por ejemplo, el de ausentismo. A nosotros, dentro de prevención de riesgos laborales, nos interesa mucho esa idea de ausentismo porque la relacionamos directamente con las causas prevenibles derivadas de la exposición a riesgos, en este caso de carácter psicosocial. Dicho esto y recogiendo es que has lanzado varias invitaciones ahí, Maite, recogiendo lo que decía Ricardo, me parece interesantísimo que lo hayas mencionado, de ese absentismo voluntario, que por ahí también le llaman conductas abstencionistas. Efectivamente, pues es una de las grandes necesidades que hay que medir. En eso estamos absolutamente de acuerdo todos, porque no es tanto por esta conducta peyorativa de alguien que se ausenta, que no cumple, sino importante para mi empresa quién está implicado. Desde ahí tú fíjate la importancia de definir y la importancia ahora de medir. De distinguir entre lo que va a ser rendimiento, de lo que va a ser productividad, de lo que va a ser actividad. Bueno, seguimos hablando, totalmente interesante y sobre todo ahora hay una encuesta concretamente de Gallup, antigua, ¿no?, en la que habla de los empleados con reconocimiento y cómo esa falta de reconocimiento pues gira o se puede trasladar a conductas, pues que también sería interesante hablar qué tipo de conductas se tienen con la empresa, entre ellas abstencionistas y fundamentalmente de abandono de la empresa. Claro, fíjate ahí el absentismo podría ser precisamente el indicador de ese futuro. Importantísimo la definición, totalmente de acuerdo con Ricardo, y importantísimo la métrica, claro, a continuación. Luis, en términos de métricas y de cifras, ¿cuál es vuestra posición respecto a las que hay? ¿Son reales? ¿Se manejan los parámetros adecuados para medirlo? Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este webinar. La verdad es que las cifras varían mucho en función del sector, quisiera aclarar lo que a las empresas les preocupa dentro de esta globalidad del absentismo, lo que les preocupa más, ¿no? Si nosotros tuviéramos una empresa, si montáramos una empresa hoy para empezar en el 1 de enero, haríamos un cronograma, ¿no?, imaginemos que tenemos 5 trabajadores de cuándo van a estar de vacaciones, cuándo tienen jornada de trabajo, cuándo no tienen jornada de trabajo, etcétera. Por supuesto, no prevemos que pueda existir un accidente de trabajo o no prevemos que pueda existir una contingencia común, ¿no? Entonces, cuando se dan estas circunstancias,
nadie pone en duda que tenga que existir esa red de protección social, ¿no? Pero sí que está claro que, por ejemplo, en las contingencias comunes, sobre todo, suele producirse un sobrecoste en la empresa que no tiene previsto al principio, y eso es lo que incide en la preocupación de una empresa. Cuando la empresa tiene, digámoslo así, pocos casos de contingencias comunes, pues puede soportarlo, ¿no? Cuando tiene muchos, como en determinados sectores que son, digámoslo así, más difíciles de gestionar los riesgos físicos o psicosociales, como la atención sociosanitaria, limpieza, etcétera. Es decir, que son trabajos muy exigentes física o psicológicamente. La incidencia de las contingencias comunes es más evidente allí, ¿no? Y entonces, si fuera un tema de protección social no hay ningún problema, pero recordemos que la empresa paga desde el 4.º al 15.º día de la prestación por contingencias comunes. Es decir, que es un tema de costes, costes que no se tienen previstos. Hoy para 2022, desde luego, la empresa no tiene por qué tener previsto contingencias comunes. Y lo que lastra mucho la productividad de empresas que están, sobre todo, pues en conciertos públicos, que tienen muy afinados los ingresos, ¿no? Muy afinados ya y determinados los ingresos, es si existe una incidencia elevada de contingencias comunes. Ese es el núcleo del problema empresarial. ¿De acuerdo? Es verdad que también, por supuesto, pues es indeseable el presentismo u otras cuestiones, ¿no? Pero el tema de vacaciones, el tema de embarazo, de lactancia, todo eso está perfectamente cubierto, diseñado y no tiene un sobrecoste. En cambio, el tema de contingencias comunes es algo inesperado. Y que si se da repetidamente, incluso, pues son numerosos días que que lastran la productividad y la cuenta de resultados de forma grave. Además, bueno, pues sabemos que muchos convenios colectivos complementan la prestación de la seguridad social, con lo cual los costes son bastante evidentes en determinados sectores, muchos más que en otros. De ahí que la necesidad de compaginar la adecuada protección social con el control adecuado de las bajas médicas para que efectivamente respondan a una situación realmente de salud y posibilitar un diagnóstico rápido, una curación lo más rápido posible, por supuesto, y también actuar desde el punto de vista de clima de trabajo para que ante digámoslo así, una dificultad en el trabajo, pues no entiendas como una salida el solicitar una baja pues por depresión o por cualquier circunstancia, sino que puedas gestionarlo internamente en la empresa o a través del servicio que tan acertadamente dirige Jorge, ¿verdad?, para gestionar ese conflicto y obtener, por tanto, una solución que no dependa solo del sistema de salud. Fíjate que hablas de sectores, pero imagínate por tamaño de empresa. En una pyme, el coste que tiene situaciones como estas. Ricardo, por favor. No, yo quería, totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, además quería aportar algún dato, porque, bueno, en ASEPELLO al final pues, tenemos 2,5 millones de trabajadores y por estadísticamente pues somos una muestra bastante representativa, ¿no? Entonces, yo me gustaría, y sobre todo en la parte que decía Luis, estoy totalmente de acuerdo, de la contingencia común, porque yo creo que todo el tema de siniestralidad laboral, pues todo está más controlado en este sentido, o no, pero sabemos un poco más dónde estamos, ¿no? Yo creo que, como además en la audiencia habrán pues, gente de recursos humanos, me gustaría empezar por una buena noticia, ¿vale? La buena noticia es que el 80% de los trabajadores no tienen ningún proceso de enfermedad a lo largo del año, ¿vale? Eso es por empezar, y yo creo que estos datos para recursos humanos les puede ayudar bastante. Tenemos un 20% de trabajadores que tienen 1 o 2 procesos derivados de salud al año, ¿vale? Y luego tenemos un 1% de trabajadores que tienen
3 o más procesos de baja. Con eso quiero decir que si focalizas, ya me entendéis, ¿no?, los que estáis en recursos humanos, en esa gestión del 1%, pues acabarás pues acotando lo de Pareto y más, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es bastante importante. Después deciros que respecto, decíamos, sobre las patologías, sí que las tenemos identificadas, sabemos de qué enfermedad padece pues cada uno de estos trabajadores. Aquí sí que es verdad, y antes lo hablamos antes de la charla con Jorge, tenemos, bueno, siempre la patología lumbar siempre en España ha sido pues la reina. En estos momentos estamos hablando con un 11-22% de los casos es la que tiene, pero está subiendo mucho todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y que aquí, esto pensar que yo me acuerdo hace muchos años que casi no lo contemplaban ni las estadísticas y ahora estamos en un 9-95%, estamos ya llegando al 10%. Y estas, también lo comentábamos, son más difícilmente gestionables, incluso por las empresas, pero también incluso por los servicios públicos de salud, que como sabéis son los que determinan las bajas y las altas médicas en esta contingencia, ¿no? Entonces, pero además, deciros que no solo es la segunda patología, sino que es la primera en duración media. O sea, es la segunda en procesos, pero al final, en días, acaba siendo la patología reina ya. Estamos ya casi en 131 días de media y esto pues, también nos tiene que hacer reflexionar, como decía Luis, cómo esto se gestiona desde el punto de vista de las empresas y, sobre todo, más allá de las empresas, ¿no? Luego, evidentemente, por sectores también la cosa cambia mucho y también cambia mucho, y también lo ha apuntado Luis, en función de la cobertura que da el convenio colectivo, y esto lo hemos analizado. No quiero, sobre todo que nadie me malinterprete, no lo quiero poner ni quiero decir que no deban sobreprotegerse los procesos de contingencia común, pero a medida que se establecen complementos salariales de IT en los convenios colectivos, en el mismo sector de actividad, las duraciones van al alza, ¿no? Entonces, esto es un poco por poner ya os digo, sobre 2.400.000, 2,5 millones de trabajadores, pues son cifras que podemos ya extrapolar a lo que podría ser el conjunto de los trabajadores de este país, ¿no? Con lo cual quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Luis de que es un tema complicado y complejo de gestionar, y además no depende exactamente o exclusivamente de la gestión que se haga en el seno de las empresas. Por eso yo creo que hay que ir muy de la mano de administraciones públicas, porque si no, no lo vamos a arreglar. Claro, y el melón grande, lo has comentado tú, es ese mayor o esa mayor incidencia de patologías emocionales, mentales o como queramos llamarlas, que el teletrabajo está haciendo, el teletrabajo y el entorno de cambio que estamos viviendo, el miedo a la pandemia, muchas cosas que van a hacer que eso incremente mucho. ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede plantear una política preventiva en riesgos psicosociales? Bueno, ahí yo volvería todo un poquito hacia atrás también. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaba Luis y Ricardo. Y antes de plantearnos en una empresa, yo no trabajo en una empresa y me es muy fácil, como digo otras veces, hablar desde la administración, ¿no? Permitirme, no obstante, que siga con la palabra. Tendríamos que distinguir un poquito a la hora de intervenir la empresa en lo que decíamos al principio, entre motivos y causas. Tenemos unos motivos que los estábamos señalando muy centrados efectivamente en unos costes de la incapacidad temporal de contingencia común, que estamos absolutamente de acuerdo, pero también tenemos unas que nos pueden marcar los motivos de lo que llamamos asentismo, incluyendo ahí pues el resto de tipo de bajas, pero fundamentalmente la incapacidad temporal, pero tenemos también unas causas que tienen que ver más con las vinculaciones y cómo vivimos el trabajo en el puesto, cómo vivimos en nuestro puesto de trabajo. Y esas causas son de carácter más cualitativo. Habría que dar una mirada a ambas. Trabajar efectivamente lo que tenemos costes,
pero desglosar nuestra mirada, nuestra visión de de esos motivos, desligar esa visión y ver desde las causas. Ver en este caso qué tipo de diseño de puesto de trabajo, y la gran respuesta a la pregunta que haces en mi opinión, la respuesta a la pregunta que haces de cómo intervenir de una manera cerrada es el diseño del puesto y fundamentalmente el diseño de la tarea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y además el diseño de la tarea, realmente un diseño de la tarea tiene que ser fundamentalmente productivo en todos sus aspectos. Esa para mí sería un poco la respuesta, pero previamente, insisto, separar esos motivos cuantitativos, me tomo la libertad de llamarles así, de esas causas cualitativas. Hay una diferencia y sobre todo una diferencia de perspectiva. Eje central de todo ello, fundamentalmente la tarea, el diseño del puesto y la tarea. A ver, porque estáis diciendo cosas que es que son como para pensar y mucho más allá. ¿Cómo influye el absentismo injustificado en la cultura de la organización y en el clima laboral en torno a o las personas que tienen este tipo de problemas de salud emocional? Bueno, si queréis, intervengo yo. Bueno, efectivamente, el absentismo es una cuestión que afecta al clima laboral de forma radical. Es, digámoslo así, es como una gota que va ampliándose, ¿no? Y que efectivamente hay que atajar desde el primer momento. Tiene que ceñirse efectivamente a las causas legales, controlarse, diagnosticarse, repararse cuanto antes, porque si no, pues efectivamente entre los complementos de convenio colectivo, etcétera, etcétera, hacen que pueda ser el clima laboral un nicho de absentismo. En este sentido, fijaos, quería separar, y Ricardo seguro tiene datos mucho mejor que yo, pero las grandes empresas que tienen obligatoriamente por ley que tener servicio de prevención propio, de prevención propio, es decir, especialistas, por ejemplo, en medicina dentro de la empresa. Pues claro, en un principio, si os acordáis, los que sois prevencionistas, ¿verdad? En un principio esta obligación de tener un servicio de prevención propio era un castigo de Dios, un castigo del legislador, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué me obligan a tener en plantilla, ¿no? a estas personas y tal? Y efectivamente, en un principio, pues se ocupaban puramente de la prevención pura y dura, ¿no? De la prevención, digámoslo así, física, ¿no? De la seguridad e higiene clásica. Pero luego, claro, conforme fueron asentando efectivamente el cumplimiento de esas cuestiones más físicas, efectivamente en su horario de trabajo fueron ampliando, ¿no? Hacia las cuestiones psicológicas, ¿no? Hacia las cuestiones psicológicas. Y esto es una riqueza incalculable en las grandes empresas. Desde luego, el absentismo en las grandes empresas es mucho menor que en las pequeñas. Es mucho menor porque las grandes tienen interiorizado que el clima laboral es esencial para conseguir unos buenos resultados económicos y la satisfacción de la plantilla es básico, ¿no? Grandes empresas que tienen gimnasio, que se ocupan de temas cardiovasculares, de prevención del tabaquismo, de cuestiones de contingencias comunes puras y duras, Hay empresas, por ejemplo, que tienen personas cuyo cargo es director de felicidad de la empresa. O sea, fijaos, las pymes esto no saben ni lo que es. Las pymes no saben lo que es. Y entonces, esta falta de gestión del clima laboral y de la motivación de la plantilla hace que tengan un índice de contingencias comunes más elevado que las grandes empresas. Y es ahí donde nosotros desde CEIN siempre les decimos a las pequeñas empresas que cuenten con las mutuas, ¿no? Como la de Ricardo, por ejemplo, que hacen excelentes tareas en las pymes también y que hacen muchos programas para pymes, que cuenten con ellas, que cuenten con su servicio de prevención que han contratado para exigirle a los servicios de prevención pues un compromiso mayor, no solo en la prevención de accidentes de trabajo, sino en estas cuestiones de clima laboral que previenen contingencias comunes. Tal y como yo... Sí, Ricardo, perdona. No, yo ahondando en lo que dice Luis, yo siempre digo que, porque sabéis que hay un debate incluso sindical sobre todo el tema del control
del absentismo y de las bajas, ¿no? Yo siempre digo, un poco por acotarlo, cuando puedes tener un problema grave es cuando no gestionas apropiadamente el absentismo injustificado, porque eso es como una mancha de aceite que al final, y además lo hemos de ver desde el punto de bottom-up, desde el punto de vista del trabajador. Claro, yo si al lado de mi mesa tengo un señor que aparece y desaparece y que nadie sabe muy bien por qué y que además, oye, pues al final, pues casi mi tendencia, tengo que tener muy interiorizado el buen trabajo para decir, oye, pues este tío al final, que vida, ¿no? Esto es muy peligroso y puede ser tan peligroso, y os explico una anécdota de un director de recursos humanos de una empresa que tiene la matriz en Alemania, y el otro día me decía, dice, mira, estamos mirando de invertir o en España o en Marruecos, ¿no? Entonces, claro, dice, en Alemania lo que entienden perfectamente, que yo, permitidme que os lo diga así, tal como fue la conversación, en Alemania entienden perfectamente que un trabajador español cobre más que un trabajador marroquí, básicamente porque un trabajador alemán cobra más que un trabajador español. Lo que no pueden entender es que trabaje menos. Y esto es un tema que va mucho más allá de los temas motivacionales, de los temas de las empresas. Pues tiene una repercusión en la propia competitividad del país, ya no de la propia empresa, sino de la competitividad del país. Ojo que si somos muy laxos en estas cosas, vamos a estar fomentando que las decisiones se tomen precisamente para ir a países donde sean más competitivos también en este tema. Entonces, ojo, yo siempre digo que yo creo que es un acto evidentemente es un acto, gestionar el absentismo es un acto de responsabilidad empresarial, pero casi es un acto de patriotismo en estos momentos. Es decir, oye, es que cuidado, porque si esto se nos desmadra y no vamos muy bien precisamente, pues al final podemos tener problemas que van más allá del clima laboral en las empresas. Es que hay un trasfondo de cultura del trabajo detrás Claro. de todo esto que no solo reside en lo que puede o no puede hacer la empresa, sino en cómo el propio trabajador asume la responsabilidad de su puesto de trabajo. Y con esto no quiero decir que la culpa la tenga él, ¿vale? Sino que la responsabilidad es compartida. Luis, has dicho una cosa que además estábamos hablando antes de iniciar la sesión, que a mí también me parece que es un debate muy interesante y muy rico, que es, ¿se puede hablar de felicidad o se debe hablar de bienestar? O sea, la empresa, cuando actúa preventivamente, ¿lo hace para que su trabajador sea feliz o lo hace para que por lo menos tenga el grado de bienestar necesario para que pueda hacer su tarea como la tiene que hacer y evitar riesgos psicosociales, accidentes de trabajo, etcétera? Porque a mí el debate de la felicidad y del bienestar me parece intenso y necesario. La felicidad al final es un concepto personal. No sé cómo la empresa puede ayudar a nadie a ser feliz y a evitar riesgos psicosociales. Ricardo. Yo es que creo que al final los que ya peinamos canas, afortunadamente, o iba a decir desgraciadamente, pero es afortunadamente, hemos visto muchas cosas y muchas modas pasajeras, ¿no? Yo me acuerdo, yo me gusta siempre hablar del liderazgo, que al final todo esto acaba donde acaba, en el liderazgo, ¿no? Yo me acuerdo al principio que cuando empezábamos en los años 90 y el 2000, que decíamos que el liderar es escuchar, ¿vale? Y luego sale la moda y que hasta me apunté que liderar es servir a los demás. Yo creo que ahora estamos viendo en esta etapa post-pandemia, yo creo que lo dijo ayer en el Congreso de CEDE, Isidro Fainé, que liderar es servir, ¿no? Y es cuidar también, es cuidar a los trabajadores. Si tú cuidas a los trabajadores en sus aspectos físicos y psicosociales, al final estás yendo a favor del rendimiento y de la productividad de tu empresa, ¿no? Aunque sea solo por eso, no por los valores, ¿no? Entonces yo creo que al final el tema es que yo creo que es lo que se va a quedar después de la pandemia, es que liderar es cuidar, y que cuidemos la salud integral, como dice la OMS, ¿no? No solo la parte física, sino también la parte emocional y la parte también ambiental, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que esa sí que es una moda que se va a quedar. Liderar es cuidar y, por lo tanto, aquellas empresas que cuiden la salud integral de sus trabajadores, yo creo que van a salir adelante seguro, porque seguro que van a reducir sus tasas de absentismo y que realmente van a, por lo tanto, a incrementar su productividad.
No olvidemos que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible y de muchas prioridades de inversión. Hay una presión importantísima porque la gestión de la sostenibilidad sea también la gestión del talento sostenible, que muchas veces se olvida y pensamos en la sostenibilidad como algo pues más altruista o de medio ambiente o de uso eficiente de recursos, pero todo eso se puede potenciar mucho si utilizas o si recurres y el trabajador te ayuda como agente activo de cambio. Y para eso tienes que cuidarle, como dices tú. Habéis hablado entre los tres en algún momento determinado de un tema que hemos pasado de puntillas y es el rol de la representación de los trabajadores en todo esto. O sea, cómo ayuda el actual diálogo social a atajar este problema y cómo el marco normativo lo facilita o lo dificulta. Ahí se nos ha ido Luis, me parece, porque no le veo. Ahora entra, pues. No me extraña, Maite, porque la pregunta se las trae. Sí, lo siento. He perdido el audio durante unos minutos. Sí, ahora se conecta de nuevo. Pues nada, yo sé que a ti esto te mola, como dicen mis hijos, así es que, vale, Ricardo. A ver, yo creo firmemente en el diálogo social, porque al final tampoco se van a poder hacer las cosas ni unilateralmente como se hacían hace muchos años, ni unilateralmente como a veces se pretende hacer en estos tiempos, ¿no? Tan malo es la unilateral por un lado como la unilateralidad por el otro lado. Creo que el diálogo social debe contener todas las partes, la administración, obviamente, el gobierno, obviamente las secciones sindicales, pero obviamente la representación empresarial. Entonces, esto es un trío. Entonces, no podemos dejar a nadie fuera de la ecuación, porque lo que hagamos, si dejamos a alguien fuera de la ecuación, no va a ser sostenible. Ahora que hablabas de las ODS, no va a ser sostenible y probablemente va a ser fruto de que en breve tiempo pues se retrotraiga. O sea, necesitamos, yo siempre digo que una de las grandes virtudes del Estatuto de los Trabajadores es que, para bien o para mal, ha durado desde el año 80. No podemos decir lo mismo de las leyes de educación en este país, que ha sido un tema que ha ido en función de quién esté en el gobierno. Entonces, creo que es muy importante que al diálogo social le demos sostenibilidad. Y para eso es fundamental, y en eso muchas veces no coincido con algunas afirmaciones que leo en la prensa por parte de algunos responsables políticos, aquí esto es un trío y tienen que estar los tres de acuerdo. Los tres de acuerdo, no los tres en la mesa, los tres de acuerdo. Porque sentarnos en la mesa los tres, esto es fácil, lo hacemos en todas las empresas y en todos los sitios, ¿no? Luis, en el momento en el que Disculpad porque se ha desconectado 30 segundos, no sé qué ha pasado. Nada, no. Lo que preguntaba era un poco pues el rol que va a tener la representación legal de los trabajadores, que sea además por una sesión que tuvimos la semana pasada con ellos, que le van a dar una prioridad especial a la prevención de los riesgos psicosociales y sobre todo el marco normativo. Hay que cambiarlo para que la maquinaria fluya de una manera más ágil, que es lo que además los tiempos exigen. Bueno, son dos preguntas. Una, efectivamente, los trabajadores tienen un rol muy importante y en el acuerdo de negociación colectiva, en el anterior acuerdo interconfederal, se preveía que la gestión del absentismo como una cuestión a abordar de manera tripartita, ¿no? Y efectivamente hay muchos convenios colectivos que han creado ya comisiones de seguimiento de esta tarea con esta doble finalidad, ¿no? Con la finalidad de que efectivamente las bajas respondan a una causa de salud, efectivamente, que hay que solucionar y también con que se produzca el menor número de bajas posibles debido a una mejora del clima laboral que evidentemente pues se incide en la productividad. Así que me gustaría decir que como dice Ricardo, pues todos estamos a una en esta materia desde nuestra diferente perspectiva, lógicamente, pero que no solamente en este caso hay tres patas, sino que hay una cuarta, que es la necesaria coordinación entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde luego, yo no he escuchado a ningún empresario o empresaria ser tan vehemente sobre la situación del absentismo como, por ejemplo, al secretario de Estado de la Seguridad Social. Que, claro, si las empresas tienen que pagar, digámoslo así, las bajas cortas, ¿no? O corta o de media duración,
que son las que te lastran mucho el día a día y la gestión, ¿no?, de recursos humanos, estas bajas 3, 4 veces, 5 veces repetidas, ¿no?, que de ese 1%, ¿no?, que eso además tiene que pagar la empresa esos días, ¿no?, íntegramente, etcétera, la prestación, y que efectivamente son, digamos así, lo que más daño hace, ¿no?, a una empresa, imaginemos, pequeña. Desde luego, a las cuentas de la Seguridad Social lo que más daño hace son las bajas de larga duración. Y, de hecho, están absolutamente espantados en el INS con la duración extraordinaria de las bajas, y tan espantados que desde hace años ya celebran convenios con las comunidades autónomas para incentivar a las comunidades autónomas a que hagan una gestión más eficaz de las bajas, ¿no? Porque ya sabéis que las bajas, claro, son competencia del sistema de salud de las comunidades autónomas. Con lo cual, esta brecha que existe entre quien da la baja y quien lo controla, que es el INS, es de disgusto, digámoslo así, de la Seguridad Social, y tan es así, pues, que incentiva. En este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial 57 millones de euros para incentivar al sistema público de salud a controlar mejor las bajas laborales. O sea, fijaos lo que eso supone de reconocimiento de que existe un drama de necesario incentivar al sistema público de salud para que controle de forma eficaz, ¿no?, con predicciones sobre enfermedades prevalentes, formación a los profesionales de la salud, etcétera, para que efectivamente sean, digamos así, más eficientes a la hora de controlarlo. Pero esto no lo dicen las empresas, como veis, lo dice el INS. El INS, que es cuando le llega el tsunami de las bajas de larga duración, la que se ve en unas situaciones muy comprometidas financieramente, y todos sabemos cómo están las arcas de la tesorería, claro. Bueno, a ver, antes comentabas que he perdido también la conexión, la he vuelto a recuperar, pero creo que puedo recuperar el hilo. Antes hablabas de la felicidad, ¿no?, en el trabajo, ¿no? Es que yo creo que desde mi punto de vista, desde la prevención de riesgos, yo creo que el punto está en cómo conseguir que un trabajador esté implicado en su trabajo y que se vierte en forma de satisfacción, ¿eh? Esa implicación sí o sí está relacionada siempre con los rendimientos y recursos que se le dan. La medición de rendimiento, cómo se mide, y los recursos que se dan, entre ellos recursos pues para poder manejarse, como comentaba Ricardo, pues emocionalmente en las demandas que se le hagan. Entonces, no es tanto buscar una felicidad, sino conseguir un recurso que proporcione esa satisfacción que proporcione el trabajador. Y ahí el asentismo es simplemente, el asentismo, el bienestar, la salud, la rotación, son simplemente mediciones de resultado de lo que hemos hecho proporcionando recursos y dando un mejor rendimiento y midiendo ese rendimiento. Desde ahí, pues sí, las personas, todos, yo mismo, cualquiera de nosotros, vivimos en un mundo que podemos afectarnos, pues evidentemente, pues del paso del tiempo, y que si sufrimos pues procesos de enfermedad. Esto no hay ninguna duda. ¿Que eso lo llevamos a nuestro rendimiento? Sí. ¿Cómo controlar esas bajas o cómo facilitar que los costes sean menores? Pues evidentemente proporcionando el mejor recurso de salud preventivamente y después. Desde ahí sería muy importante programas que ayuden al retorno de trabajo. Como comentaba antes Ricardo, bueno, tenemos bajas de carácter asociados a salud mental. Como tal baja tiene que ser enfermedad, por lo tanto tendríamos que hablar de enfermedad y salud mental, que necesitan pues el servicio oportuno que permita ese retorno, pero no solamente el retorno que permita el retorno, sino cuanto antes. Agilizar todo eso. Desde ahí, la idea de controlar, desde ahí, sería más bien ayuda y apoyo a ese retorno y a esa, en definitiva, esa recuperación de rendimiento y de desarrollo de trabajo o profesional, como queramos comentarlo. Esta visión la propongo como contraste a una visión más cuantitativa, muy centrada en números. La cuestión es analizar dónde tenemos esa necesidad y a cómo la respondemos.
¿El coste? Pues evidentemente tiene un coste. Y la forma de parar el coste es que la gente, que cualquiera de nosotros, retorne en las mejores condiciones. Ricardo, no sé si querías intervenir. Te he No, visto. yo hablando de lo que decía Jorge y sobre todo Luis, yo creo que el problema de este país en relación a la gestión, a mí me gusta hablar más de gestión que de control de las bajas médicas, es un problema muy sistémico. Es un poco lo que ha dicho Luis, quiere decir, hablando así en lugar paladín, es que el que paga no gestiona y el que gestiona no paga. Quiere Eso decir, es. y llevarlo a una empresa, que un departamento pueda gastar todo lo que quiera y lo paga el otro. Oiga, o se ponen de acuerdo o la cosa no va a ir bien, ¿no? Pero no va a ir bien para la empresa, no para los dos departamentos. Entonces, esto de que la gestión, digamos, de las bajas sea de las comunidades autónomas, que respeto y hasta puedo compartir, pero que esto al final lo paga el INS, porque más allá de los complementos y del cuarto a quinceavo día, pues todo esto al final lo acaba pagando las arcas de la tesorería de la seguridad social. Hombre, esto al final no cuadra mucho. Esto sí, es un problema bastante sistémico. Después, más allá de las ayudas, las comunidades autónomas, que yo creo, vamos, soy un ferviente admirador de los profesionales que están en los servicios públicos de salud. El problema que tienen las administraciones públicas en este tema tiene que ver con los procesos, con la agilidad de los procesos. Sí. Más allá de que el facultativo pueda o sea un buen profesional en dar o no dar una baja, que me parece que lo son en prácticamente todos los casos, aquí cuando se generan interconsultas, y muchos lo hemos visto, ¿no? Cuando nos tienen que hacer una radiografía en la seguridad social, pues en muchas comunidades autónomas pues el colapso hace pues que eso pues sean un mes y medio, 2 meses. Y eso al final, ¿hacia dónde va? Pues va hacia un proceso, porque es evidente que el profesional no va a poder hacer nada si no tiene esa prueba que te ayude a consolidar o no consolidar el diagnóstico, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es mucho más sistémico, no tiene que ver con la profesional de los servicios médicos, que entiendo y insisto que son extraordinarios. Las empresas están un poco atadas de pies y manos, porque al final estás esperando a ver si alguien te dice si esa persona es o no es, porque también el control y ahora control de esos procesos es más difícil cada vez por las empresas y al final yo creo que eso repercute yo no sé si en la productividad, pero seguro que en el rendimiento empresarial seguro, ¿no? Yo creo que aquí en España debería haber un gran pacto para que eso de que quien paga no gestiona y quien gestiona no paga, no acaben pagándolo las empresas, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando en estos momentos. Totalmente. Hace poco además fue el Día de la Salud Mental y afloraron datos de cuánto se tarda entre que un enfermo con una depresión o estrés o algún tipo de patología similar va a atención primaria y cuánto tiempo tarda en ser derivado a la atención especializada. Eso estamos hablando en enfermedades en las que el tiempo hunde más a la persona. O sea, la falta de actuación inmediata hunde más a la persona. Lo uno con la siguiente pregunta, que también comentábamos antes de iniciar la sesión, y es, claro, ahí la empresa, sobre todo la grande, porque la pequeña tiene los recursos que tiene, pero la mediana tiene recursos para intervenir y, de hecho, yo no hago más que recibir notas de prensa diciendo que la contratación de servicios de atención psicológica por parte de las empresas no hace más que crecer, que ha crecido un montón. ¿Eso es cierto? Yo lo dejo la pregunta a Luis. ¿De manera efectiva? Sí, bueno, efectivamente, lógicamente, como se ha dicho, es la enfermedad mental, desgraciadamente, pues va siendo prevalente y cada vez es la que más duración tiene, ¿no? Como nos ha dicho Ricardo, ¿no? La duración media, y por tanto es lógico que se estén buscando herramientas que demandan los propios trabajadores y las empresas para intentar solventar esta situación o facilitar, sobre todo después de esta horrible pandemia, ¿no? Facilitar que el trabajo sea un lugar donde exista pues más coherencia, más sistema, más protocolos de actuación, más seguridad.
que en tiempos anteriores, ¿no? Es lógico, es la evolución de los tiempos y efectivamente así lo hemos detectado. Para eso, afortunadamente, las empresas no están solas, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen las mutuas, tienen los servicios de prevención que están a su servicio, ¿no? Para eso los tienen contratados y la verdad es que el papel de las mutuas, por ejemplo, pues es fundamental a la hora de hacer pues cursos de motivación, cursos de gestión del estrés, gestión de ansiedad, del tema del trabajo a distancia, todas estas cuestiones que se hacen internamente en las grandes empresas, pero que para las medianas y pequeñas, pues las instituciones que ya son centenarias, ¿no? Como las mutuas, pues son esenciales a la hora de modernizar también en nuestra gestión de recursos humanos en este sentido. Yo ahondando en lo que dice Luis, yo creo que ahora en grandes empresas y en medianas empresas, porque el tejido empresarial en España es muy rico, está siendo un tsunami, lo que nos están pidiendo de ayuda para todo el tema bienestar, well-being, salud psicosocial, etcétera, etcétera. Pero es más, yo creo que hay pocas cosas, la verdad, que la pandemia, que podemos decir que nos ha dejado buenas la pandemia, muy pocas, ¿eh? Pero una que creo que estamos detectando, y por lo menos en ASP yo la estamos detectando cada día más, es que todos estos temas han subido de nivel en las agendas de las empresas. Es decir, todo el tema del bienestar, donde, como decía Luis, habían algunas empresas en la élite que ya sí que habían dado ese paso antes de la pandemia, pero que no era lo común ver que eso estaba en la mesa del director de recursos humanos o del consejero delegado, en estos momentos ya lo está. Estaba en las manos del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa o el departamento de prevención, pero ahora lo que estamos viendo, y yo creo que eso es de las pocas cosas buenas de la pandemia, es que esto está en agendas, en despachos, en plantas más elevadas, ¿no? Y eso hace que culturalmente en las compañías sea pues un dinamizador y un catalizador enorme, porque ya sabemos que al final las organizaciones empresariales son organizaciones jerárquicas, nos guste o no nos guste, y lo que está en la agenda del CEO pues al final pasa a tener un carácter más de cultura que si está en la agenda del prevencionista del departamento, con todos los respetos y gracias a ellos que hemos aguantado en muchas empresas la pandemia con niveles adecuados. Pero yo creo que eso, yo lo que me quedo mejor de lo que decía Luis, la noticia más positiva es que vemos, y esto lo vemos en las mutuas y lo vemos en ASPELLO, que este tema es un tsunami, tenemos solicitudes, muchas solicitudes al respecto, pero además estamos viendo que ya me dicen, no, es que esto me lo dice mi consejero delegado. Ya no es algo del departamento de prevención, que bueno, tiene que hacer cosas, etcétera, sino, no, es que esto me lo dice mi consejero delegado, me lo dice mi consejo de administración o me lo dice mi equipo directivo, ¿no? Esto es lo más bueno que digamos podemos encontrar en estos momentos al respecto. Y es un gran salto porque entronca con el liderazgo que decías antes de auténtico servicio. En el fondo, Jorge, creo que te he interrumpido. No, pero es que yo creo que tenemos que acotar bien la pregunta que hacías. Es difícil de acotar bien los términos de la pregunta para poder darle la mejor respuesta, porque si no se generan ahí sobreentendidos que nos pueden llevar a una forma de pensar y de razonar que a lo mejor no nos son útiles al final. ¿Están las empresas recogiendo o pidiendo más apoyos para gestionar la salud de sus trabajadores en general? La salud en general, pues voy a decir que sí. Pero ¿qué es lo que estamos proporcionando? ¿Qué es lo que se está necesitando ahí? Se está necesitando proporcionar más recursos o mejores recursos que mejoren el rendimiento de las nuevas demandas, tanto internas como externas, que se han generado. ¿Qué duda está ocurriendo? En el caso de la pandemia, que hemos sufrido la parte más aguda de ella, qué duda cabe que nos ha generado pues una situación muy demandante de carácter extralaboral y laboral. Podemos hablar de cómo la han sufrido los sanitarios y cómo se ha sufrido en educación y la necesidad que tenemos de poner recursos para la mejor gestión personal de las emociones que se han vivido. No es tanto gestionar una futura enfermedad que pueda ocurrir,
sino de gestionar también esos recursos que nos ayuden a hacer nuestro trabajo más saludable y con mejor rendimiento. Desde ahí, el pedir ayuda de recursos a las empresas, pedir recursos en la mejor gestión de salud, bienvenidos sean, pero no tienen por qué traducirse esa petición de mejor gestión de los recursos en una futura prevención de la enfermedad. La prevención de la enfermedad va a seguir estando ligada a exposición a riesgos muy concretos que tienen que ir por otro camino y que tenemos que entender por otro camino. La diferencia, en principio, no es tan sutil, pero lo que no podemos es dejar el sobreentendido de que lo que estamos es, fijaros que partíamos de la idea de asentismo. Si estamos gestionando ahora mismo los mejores recursos, eso no significa que la dificultad en esa gestión de los recursos vaya a ir ligada posteriormente a un asentismo o a una ausencia de trabajo. Son términos distintos. Entiendo. Me van llegando ya algunas preguntas que, si no os importa, voy a ir metiendo, ¿vale? Alguna de ellas incluso yo tenía aquí en mi chuleta preparada, pero es que queda que, vamos, que me recuerda que me la había saltado. En concreto, Amparo, sobre comportamientos o patrones de absentismo individuales. ¿Se puede hablar de patrones de absentismo colectivos en algún caso? Fede, sí, naturalmente, y ahí lo comentaba antes Luis. Efectivamente, lo peor que podemos encontrar es, pero fíjate, ahora volveríamos al asentismo y a los comportamientos, y hay que diferenciarlos de los recursos que damos para conseguir esa mejor salud. Bien, volviendo al asentismo, estoy de acuerdo con Luis. El asentismo en sí, ese asentismo voluntario que comentaba Ricardo, es muy grave porque no lo podemos medir como una acción individual, sino tiene también un plano grupal y un plano organizacional. Y aquí sí sería muy importante, y enlazándolo con lo que comentábamos antes, en las normas que tiene la empresa para precisamente gestionar o impedir esas conductas que, en definitiva, son unas conductas contra la norma de trabajo, contra el propio contrato de trabajo. Claro, esto, claro, allí claro que influye, pero influye por mimetismo de las personas que están alrededor, la desigualdad que eso genera, la pérdida de confianza, sino cuidado que ejerce en esa norma que de alguna manera la empresa, la organización, no sabe hacer, no voy a decir respetar, sino comprender. Claro que es muy grave una conducta de este tipo. Yo creo que sí que hay algunos patrones y algunos que son clarísimos. Yo, si quieres, os hablo de algunos muy claros. Por ejemplo, patrones de calendario. El 27,38% de las bajas se producen los lunes. ¿Vale? Un patrón claro. ¿Vale? Después de un fin de semana intenso. El 13% los martes. Y a partir de aquí vamos bajando hasta el viernes. Entonces, cada uno puede hacer sus extrapolaciones en sus organizaciones. ¿Vale? Segundo patrón. El absentismo en España es anticíclico con la economía. Quiero decir, sí. Cuando la economía va peor, el absentismo baja. Cuando la economía va mejor, el absentismo sube. Esto no lo entienden muy bien más allá de los Pirineos. Porque no debería tener mucha correlación. Evidentemente, también es para hacer una reflexión al respecto, ¿no? El tema más fácil, pero que quiero decir que en este sentido también es importante. Muchas veces se piensa que por tramos de edad, pues que los trabajadores, que al final los trabajadores mayores son más absentismo, es falso. Por tramos de edad, la inmensa mayoría, casi el 40% de las bajas está en trabajadores de 30 a 40 años, que además llevan de 1 a 3 años en la empresa, ¿vale? Con lo cual, esto también es un patrón clarísimo. Y después hay el patrón que decíamos de sector o sectorial, ¿vale? Y sí que es verdad pues que hay sectores pues que tienen un absentismo por causa de contingencia común, es decir, por enfermedad, pues más elevado. Incluso hay algunos
algunos bulos que también convendría resolver, ¿no? Por ejemplo, un sector como la construcción, que parece que pues debería tener un absentismo por contingencia común, ¿no? En la construcción, obviamente, hay más siniestralidad, que es evidente, trabajo con más riesgo, y esto también lo tenemos que entender, porque muchas veces hay sectores pues, que tienen más riesgo, y para eso ahí es donde tienen que estar los servicios de prevención más atentos, ¿no? Pero no es precisamente el sector que tiene una tasa de absentismo mayor, ¿no? Por lo tanto, lo de los patrones está clarísimo. Ya no entro en los individuales, y ahí me quedo, o sea, me estoy centrando puramente en patrones numéricos colectivos. A mí me preocupa mucho el que el absentismo sea anticíclico con la economía y me preocupa mucho la alta cantidad de bajas los lunes, ¿no? Y los martes. Es que estamos hablando de las bajas de larga duración, pero las bajas de corta duración, eso de decir, hoy no me encuentro bien, no voy, hacen mucho daño, por supuesto que a la productividad de ese día, pero mucho daño a la cultura del grupo de trabajo en concreto. Si yo fuera, Maite, director de recursos humanos, el tema de la recurrencia sería el que más estaría atento. Normalmente todas las organizaciones sabemos, por ejemplo, hay un proceso que no ha entrado en la ecuación, que son los procesos oncológicos. Estos duran mucho, pero muy controlados. Y es evidente que la inmensa mayoría de las empresas lo que nos piden es que aquí cuidemos al trabajador. Es decir, nosotros recibimos muchas llamadas de muchas empresas porque muchas veces se habla de la parte negativa, de que nos dicen, oye, este señor, que yo sé que tiene un problema oncológico, no lo llaméis. Oye, que ya lo sé, que tranquilo, que se cure, que no pasa nada. Yo creo que, en cambio, donde realmente nos jugamos desde el punto de vista de lo que decíamos de la productividad son en los procesos cortos reiterados, en una persona. Eso es lo peor que le puede pasar a una empresa. Perdona, Maite, que te vuelva a la pregunta. Es que, claro, surge el debate y vamos de una pregunta a otra. Como decía Ricardo, lo importante de la ecuación, ¿no? Claro, tal como pongamos los términos de la ecuación, así tenemos la respuesta e incluso ni la resolvemos. Una buena ley física necesita de unos buenos términos de esa ecuación. Entonces, cuando hablamos de patrones hace un momento, yo creo que ahí, Ricardo, en mi opinión, no sé si está, yo te voy a dar la mía, son distintos patrones, no es un único patrón. Entonces, por ejemplo, el patrón de los que decías tú como elemento, uno de los elementos de esa ecuación, el tema de los lunes, de la tal, tendríamos que recogerlo desde un patrón muy concreto, no es parte de un gran patrón. A mí se me ocurre como una visión pues un poco posiblemente histriónica en el caso de un conflicto militar, ¿no? Que la gente no vaya a la guerra los lunes en plan gila, ¿no? Eso no puede ser, tendríamos que plantearnos esto. ¿Por qué no va la gente? Dices, hay un patrón de la gente que no va los lunes. Bueno, vamos a analizar qué está eso. Y evidentemente lo que aparece ahí es un incumplimiento respecto a una norma y una implicación en trabajo. Pero eso es un patrón de implicación, que no tiene que ver nada pues, con el señor que sufre un infarto después de mucho trabajo los viernes, que sería otro patrón. Entonces no mezclemos ahí en un único patrón cosas que ocurren que están muy ligadas, en mi opinión, a lo que comentábamos anteriormente, de qué normas tenemos y cómo nos implicamos en el trabajo. Esto es importante. Y porque el trabajo es de todos. Entonces, es que si no se genera ahí un sobreentendido y la ecuación nos lleva pues, a conductas asentistas que efectivamente sí tienen patrones, porque si hay una personalidad que salía al principio de la conversación con un asentismo que llamamos, que ha dicho Ricardo, asentismo voluntario. Eso es otra cosa, eso es un patrón distinto. Yo, Jorge, totalmente de acuerdo, por eso hablaba de diferentes patrones. A mí, yo creo que la buena noticia es un poco lo que el número que os daba al principio. Solo un 1% de los trabajadores de tu empresa tienen 3 o más procesos de baja a lo largo del año. Digo la buena noticia, digo para el Departamento de Recursos Humanos y yo creo que ese es un patrón que para un Departamento de Recursos Humanos está bien. El resto pues, son cifras que se han de poner en su contexto, obviamente. A mí otra que me preocupa es que el absentismo sea anticíclico con la economía, porque no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lo que se desprende sin pensarlo mucho es, bueno, la gente, oye, pues cuando hay crisis, pues tiene más miedo y no se coge las bajas con tanta alegría. Esto es la versión fácil
o el algoritmo fácil del dato, ¿no? Pero ahí hay que rascar mucho más, por lo tanto los patrones también. Si me permitís introducir una variable, en este caso sobre el presentismo del que hemos hablado menos, pero hilándolo con lo anterior. Claro, son cuestiones, a veces la normativa, como los convenios colectivos, por ejemplo, facilitan, ¿no? Facilitan que existan conductas absentistas, ¿no? Como claramente los complementos a 100% por contingencias comunes sin ningún tipo de restricción, pues claramente hay sectores que al haberlo pactado, pues también favorecen que quizás personas que estén descontentas o que tengan algún tipo de molestia o tal, pues inmediatamente acudan al servicio de salud, ¿no? Intentando pues conseguir una baja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cuanto al presentismo, del que casi no hemos hablado y que es tan difícil de detectar y de medir, por supuesto, también quisiera introducir algo sobre lo que se ha reflexionado, ¿no? Que es sobre el tema de la mochila austríaca. Fijaos, la mochila austríaca es una cuestión en la cual, por ejemplo, imaginemos que una persona pues lleva en la empresa 15 años, ¿no? Entonces ha generado una prestación de desempleo, pero que solo cobrará si realmente es despedido, ¿no? Si realmente es despedido. Si se va de la empresa, por ejemplo, porque está descontento, porque digamos así, tiene sus rifirrafes con su jefe, jefa, con sus compañeros, compañeras, etcétera, y tiene una oferta de trabajo, pues salvo que esa incidencia psicosocial sea realmente espeluznante, no se irá porque perderá, digámoslo así, esa mochilita que ha generado, ¿no? Entonces, si se modificara la norma permitiendo que la persona se llevara la mochila a la otra empresa, habría mucha más movilidad laboral también de las personas, digamos así, que tienen una tormenta interna en la empresa y que tienen una oferta o una posibilidad de ponerse por cuenta propia, ¿no? Por ejemplo. Y son cuestiones normativas que también habría que explorar, ¿no? Porque, claro, hemos detectado que hay un problema, incluso ya he dicho que el INS está totalmente concienciado en el problema, etcétera, etcétera, pero falta por dar el siguiente paso, que es modificar algunas cuestiones normativas que podrían disminuir el absentismo o el presentismo. Podrían disminuirlo de alguna manera, aparte de, por supuesto, las herramientas de gestión de clima laboral que hemos comentado. Es que ambas deberían ir de la mano. Hay un concepto que yo creo que tiende a pervertirse mucho, que es el de la hucha. Cada uno parece que tenemos nuestra hucha personal en el Sistema Nacional de Seguridad Social y lo que tenemos es una hucha colectiva. Y deberíamos tender a ser mucho más responsables en el uso de esa hucha colectiva mientras llega una normativa que nos facilite eso, esa individualización. Pues no estamos hablando en recursos humanos de individualizar las condiciones. Se ha perdido mucho de los últimos años el concepto del valor trabajo, ¿no? El trabajo como un valor positivo. También es verdad que muchas veces oímos a responsables políticos pues hablar de trabajos, bueno, con todos los calificativos despectivos que podamos imaginarnos, ¿no? Incluso pues a veces hacen campaña contra el trabajo que llaman precario es lo menos que lo llaman, ¿no? Incluso. Sí. Y ponen la fotografía pues de un señor o una señora, yo qué sé, en un trabajo completamente digno como todos. Dice, bueno, pero no es el hecho de que ya desde incluso instancias políticas a veces se desprecie claramente, se desprecian algunos trabajos tildándolos de todo tipo de calificativos, pues hace que vaya calando que si tienes uno de esos trabajos, pues en realidad no pasa nada por intentar escaquearse, por intentar salvar el expediente y no implicarse. Y ese valor del trabajo, de decir, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, voy a intentar ser más eficaz, voy a intentar ascender, voy a intentar una promoción, todas esas cuestiones están un poco en desuso. De ahí yo creo que los responsables políticos a lo mejor deberían hacer un esfuerzo por volver a prestigiar el trabajo como tal, prestigiar todos los trabajos, porque todos son igualmente dignos, por supuesto. Me has tocado un tema que si empiezo no paro. Yo creo que si empezamos todos, Ricardo, Jorge, tú y yo misma, no paramos ninguno, que es pues bueno, el mérito, el valor de la satisfacción con el trabajo y la responsabilidad del trabajo bien hecho. Y no tenemos referentes ahora mismo
políticos y en muchos otros ámbitos que nos invite precisamente a eso. Pero como eso, ya os digo, a mí me apasiona y podríamos tener no un seminario de 1 hora, sino de 3 o 4 o 5, lo vamos a dejar aquí, vamos a dejarlo a la reflexión. Solo ya por acabar y por poner el punto de humor, ¿cuándo se llenan las urgencias y cuándo se vacían? Si hay un partido de fútbol un miércoles, las urgencias no se llenan. Perdóname un momento, Maite, pero te voy a retrasar la despedida. Perdóname, no quiero ser grosero con el debate. Pero es que yo creo que es una cuestión también muy importante de norma. O sea, no puedes, yo no lo vería como una persona que hace una cosa y una organización que hace otra. Yo creo que vivimos en unas normas de trabajo que deben de ser aceptadas previamente por todos. Entonces, no es que alguien transgreda, que imponga una actitud que él tiene en un momento dado. No, tenemos que cumplir todos con las normas de desempeño que nos hemos dotado. Y aquí es muy importante que la gente se atenga a las normas que se pactan el día que se contrata. Y esto es una de las cosas que tenemos que señalar. Si alguien hace tiene una conducta anómala o hace un comportamiento desviado, se le está permitiendo hacer. Lo que es importante es desde el primer momento que sepamos qué normas de desempeño vamos a tener, qué norma de distribución del trabajo y de la riqueza vamos a tener y qué norma social tenemos que conocer y que no se va a incumplir. Desde ahí entonces podemos ahora, yo creo que acercarnos al fenómeno de esa persona que transgrede, que en definitiva está haciendo un fraude. Pero no podemos meter en el mismo saco no podemos meter en el mismo saco la ausencia de la norma. Yo creo que lo que hay que dejar muy claro es qué normas vamos a tener y desde ahí podemos construir mejor qué es lo que ocurre cuando tenemos una conducta absentista. Yo creo que otra buena noticia, perdona Jorge, es que estamos en el mundo de los datos. Y eso nos puede permitir perfectamente llegar a identificar dónde tenemos que actuar con mayor contundencia y dónde tenemos que prestar ayuda con mayor contundencia. Yo creo que con esto podríamos dar finalizada la sesión porque tampoco quiero quitaros mucho más tiempo. Me están dando, mira, muy interesante, muy oportuno y bien planteado, muy bien expuesto el tema. Eso es mérito vuestro. La verdad es que hemos elegido un tema complejo que nos ha llevado a tocar muchísimos subtemas. Os agradezco vuestra dedicación. Y os digo también yo la última buena noticia. Habéis superado el 60% de participación sobre las inscripciones y eso no es habitual. Y menos un viernes. Así es que, oye, muchas gracias. Os podéis ir de fin de semana, vamos, súper satisfechos. Pues cuidaros mucho todos. Igual. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Luego, Maite.